En clase de alemán, con Pablo. Hola Carolina. Hola, ¿con quién hablo? Ah, Hola, Carolina, yo te envié ahí la fotocopia de la cédula por el WhatsApp. ¿con quién hablo? Mauricio. Hola, es que no tengo internet, entonces apenas Sí, pero yo te la envié ahí tenga por el WhatsApp. internet le contesto, por eso no he contesto. Listo, gracias. Y que mañana no se les olvide que hay esa actividad del Día de la Familia, que van los ingredientes para hacer la pizza, no hay problema, pero lo importante es Estar conectados. ajá. Pero es mucha pizza para yo hacerla solo. Venga, hay alguien que se conecta con el nombre de dos y no sé quién es dos y no he podido ponerle la asistencia para que por favor el que se conecte como dos y me dice su nombre. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Entonces, como para que nos vaya rindiendo, pues la presentación de la ingeniera Irsa, ella pues va a trabajar los sábados, cuadren sus horarios, ella es alguien que también, así como vamos despacio, toca ir despacio, la gracia es que entendamos, más que la aprobar. Ahorita necesito que los que no han enviado las cédulas las envíen porque necesito pasar eso hoy para lo del curso corto de seguridad y salud en el trabajo. Que nos lo den y pues ya ustedes salgan con otro certificado. Profe, una preguntita. Señor. Lo que pasa es que, pues, por esto del aislamiento y eso, se me dificulta salir al pueblo a la fotocopia, pero envié la foto por ambas caras de la cédula. Bueno, pero haga una cosa, enviarla por, o sea, tómele la foto en una hoja blanca, ¿sí me hago entender? Sí. Para uno recortarla y poder hacer el PDF, porque entonces si no, no me lo valen en el SENA, ¿sí? ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Listo. Pues como esto se trata también de que todos participemos, entonces voy a empezar aquí a llamarlos uno a uno. Si no pueden, por favor, escriben en el chat, ¿listo? Pues, Edison Chacón. Puede decir presente o no sé. Presente. ¿Listo? Cristina Aladino. Presente, profesor. Jair Ueje. Jair. Presente, profesor. Sergio. Presente, profe. Mauricio. Presente. Carolina Ayala.
Casi no se le escucha, Carolina. Johnny, Que si profe, le da un momentito, nadie me... ¿a quién? Bueno, Johnny Steven, Presente. Darío, Presente. Milena Triana, Presente. Chamit, Presente. Arturo, Gilberto, Presente, profe. Steven Maecha, Presente, profe. Dana, Profe Dana tenía que decirle ya me contestó por el chat. antes de Lorena, empezar No. Ah, bueno. Cristian Chiquiza, Presente, profe. ¿y quién es dos? El que Presente, profe. Listo, Cristian. ¿Quién es dos? El que aparece ahí con un, o sea, en el nombre tiene dos. No, ni idea. No vamos a descubrir quién es dos. Bueno, entonces les voy a proyectar la lectura que les había dejado, la voy a explicar rápido y pasamos a la otra. ¿Listo? Entonces les voy a proyectar esta de acá. Todos viendo esa pantalla, ¿sí? Profe, una preguntita. Señor. Lo de la matriz yo ya se la envié y me aparece en el cuadro rojo. En el cuadro rojo. No, listo, pues hagamos algo. Los que tienen problemas con lo de cómo van las evidencias y el estado, doy esta formación y al final se quedan los dos y yo reviso rápido en el Drive. ¿Listo? Listo, bueno, gracias, profe. Bueno, entonces vamos a ver acá esto del procedimiento que habíamos visto. Entonces, este de acá es el anemómetro. Van preguntando si tienen dudas. Que ya ahorita vamos a hablar lo que se llama, hay un nuevo equipo que se llama termohidroanemómetro. ¿Sí? Este es nuestro areámetro, obviamente la de tomar medidas y siempre toca llevar una cinta o un flexómetro para hacer aforos. ¿Qué nos dice que tenemos que tener en cuenta por dónde ingresa el aire? ¿Sí? ¿Por dónde es que ingresa el aire? Por eso en el circuito de ventilación uno tiene que tener definido la entrada y la salida de la mina. Entonces, si entra por acá, ¿sí? Si entra por acá y por acá debe salir. Pues eso lo tenemos que tener definido. Entonces, si ustedes ven uno en la mina, lo que hace es coger un poquito de polvo, lo sacude y ahí miran para dónde va el aire de la mina. ¿Sí? Lo que les decía, esto de ventilación es chévere porque tiene muchas cosas ingenieriles. Hay que medir las áreas, que eso lo vamos a empezar a calcular después. ¿Sí? Mire, aquí están tomando el alto, para que noten, esto se llama, uno le dicen base, pero uno le dice ancho de pata. ¿Sí? Esto de acá que ven, este tipo de sostenimiento es un arco de acero. Esto es el anemómetro. El anemómetro, el termo, también tiene esta hélice que ven acá, solo que ya no es análogo, es digital. ¿Sí? Esta sí es importante, vea. En este sentido es que usted tiene que tomar las mediciones, es decir, usted coge el termohidroanemómetro que no tiene esta extensión, sino es el termómetro tiene una paletica que llega hasta ese punto, y usted tiene que hacer este zigzagueo para medir. Así. En ese zigzagueo, usted toma unas medidas, ¿sí? Esas medidas son de velocidad.
¿sí? Al ser de velocidad, lo que uno lo da, ¿en qué unidades se da la velocidad? ¿Cómo se mide la velocidad? Metros por Exacto. segundo. No se les olvide, entonces, metros por segundo. Esa velocidad no la da así. Yo no la hago así. Mírela aquí se ve cómo se hace eso. Yo la hago creando una malla imaginaria, es decir, les explico acá. Creo esos puntos, una malla, esto se llama una malla. Y yo lo que hago es que tomo varios puntos, entonces acá en este punto tomo un aforo, acá tomo otra medida, acá tomo otra medida, acá en esta otra intersección tomo otra medida, en este tomo otra medida, en este tomo otra medida, en este tomo otra medida. O sea, ahí pongo el aparato, todavía no se preocupen porque eso lo vamos a ver después, cómo se toma la medida. Aquí tomo otra, entonces en cada intersección tomo una medida y eso lo que hago es con una malla imaginaria. Uno debe tomar mínimo 10 datos para tener digamos, una información certera, o sea, que pueda servir. Ustedes saben, en la mina hay algo que se llama una estación de aforo. ¿Qué es? Es, digamos, una parte de la mina que lleva tablas de 3 metros y los lleva alrededor, ¿sí? Esa estación, si por acá se ve, por acá la puedo dibujar. Esa estación básicamente esta es la mina, una parte de la mina de la vía, acá va la otra y 3 metros acá lleva tablas. Y acá en esta estación es donde yo me paro a medir, acá, aquí y al final. ¿Sí? Entonces después vamos a ver cuántas medidas. Solo quiero que sepan cómo se mide, ¿sí? Ojo con la dirección del aire. Y lo que me decían ahorita, debe ser metros por segundo. Por acá había una lectura de un error, no la miren tranquila, nosotros necesitamos la velocidad en metros por segundo. ¿Y cuál es la otra que yo les decía que tocaba tenerlas? La velocidad. Metros por minuto. Sí, señor, metros por minuto. Esas son las que necesitamos. Esto era básicamente, ustedes tienen que tener un tablero de aforos. En cada estación como esta que le mostraba debe haber un tablero de aforos. Y en esas es donde uno va a medir. Por otro lado, tenemos la siguiente presentación que quiero que la miremos aquí porque digamos que este aparato, pues lo que les decía, quiero mirarles los aparatos antiguos porque es el principio y luego de los que se utilizan ahora. Nosotros tenemos que medir esto que se llama temperatura. Es importantísimo. Acuérdense que es llevar oxígeno o aire fresco al frente, diluir gases, temperatura, polvos de carbón, material particulado que deberían de estar en el mismo. Entonces, siempre en la labor va a haber calor. Cuando en una labor hay temperaturas por encima de 30 grados, hay que mirar porque estaría mal ventilada, entre comillas, toca mirar. La temperatura se da en estas unidades, vean, así como allá la velocidad 100 metros por segundo, aquí se da en grados centígrados. También hay grados Kelvin, que después vamos a ver que esto es una conversión sencilla, ¿sí? Utilizamos, pero la que más nosotros tenemos es grados centígrados. El equipo que más, o sea, normalmente mide temperatura, pues el termómetro, ¿sí? Con el mercurio y demás. ¿Por qué? ¿Qué afecta la temperatura en la mina? Pues el calor de nosotros, el calor de los equipos y el contacto del aire con los respaldos de las vías. Eso crea, digamos, una fricción que crea calor. Pero lo más que crea calor es que no se diluyan los gases, es decir, que el gas se evacúe lentamente en la mina y ahí es donde se acalora la mina. Entonces, siempre va a entrar la mina, eso sí es muy difícil de controlar, digamos, entró aquí a 20 grados y aquí sale a 25 porque todo el arrastre de los gases, el aire se calienta y ya saben que el aire caliente lo que tiende es a subir. Hay dos tipos de temperatura, esto es importantísimo, temperatura seca y temperatura húmeda, ¿sí? Y esas dos nos arrojan algo que se llama TE, que es la temperatura efectiva. Esa temperatura efectiva es con la que uno hace los cálculos y demás. ¿Listo?
Aquí al bulbo seco y bulbo húmedo, porque eso era bulbo húmedo, porque eso era lo que uno hacía antes con este aparato, se llama ciclómetro. Este es el aparato de antes. Pero nosotros ya lo hace algo que se llama el termohidroanemómetro. Por ejemplo, acá, mire, esta es la conversión de grados Kelvin, o sea, de centígrados a grados Kelvin. Mírenla. ¿Sí? Pero nosotros casi siempre vamos a mover en centígrados, ¿sí? Pero igual es bueno conocerlo. Hay unos tipos de ciclómetros. Lo que le digo, eso ya pues no lo utilizamos, pero necesitamos saber los principios de la temperatura. Antes utilizaba todo este tipo de indumentaria para medir la temperatura porque en el 1886 el aparato se colgaba. Mire. Hay unas restricciones, así como el gas, por ejemplo, el metano no puede subir del 1%, ni el oxígeno va a ser del 19.5%, la temperatura tampoco puede subir de unos grados centígrados porque no se podría trabajar. Entonces, mire, las lecturas serían así. Este es un dato importante. La temperatura seca siempre va a ser mayor que la húmeda. Siempre. ¿Listo? Entonces. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Ninguna, bro. Listo. Aquí empezamos ya con las actividades, digamos, de la guía. O sea, le estoy dando toda la teoría para después ir desarrollando actividad, con preguntas y respuestas como hemos venido haciendo. Entonces, hay equipos de medición de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Para llegar allá, el primero que nosotros vamos a tener es algo que se llama el multidetector. Este de acá. ¿Sí? El multidetector, pues que aquí no se ve la imagen bien. No hay imagen, bro. No hay imagen. Ah, ¿no hay imagen? Ah, ok, espéreme, espéreme. Espéreme porque entonces no lo proyecté acá. Ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profesor. Esos equipos de medición de seguridad y ventilación hay varios, ¿no? Pero el que nosotros vamos a iniciar acá es el multidetector. Acá hay una frase, no se alcanza a ver, pero si no medimos nuestras condiciones, ¿cómo las vamos a controlar? Pues primero hay que medir para poder controlar. Empezamos con un aparato que se llama el multidetector. El multidetector nos mide niveles de oxígeno. Entonces, si miran acá, dice el nivel máximo, según OSHA, es de 23,5. En el aire está el 21% y el mínimo en la mina, 19,5. Ahí para abajo ya pueden ocurrir varias cosas. ¿Sí? Mire, con 17% se afecta el juicio. ¿Qué se afecta el juicio? Que yo puedo tomar malas decisiones en el trabajo. Estoy arrancando carbón y de pronto me pongo a excederme en el espacio vacío porque me confío. ¿Sí? Al 16% primeros síntomas de anoxia, 16 y 12 respiración y pulso elevados, 14 y 10 fatiga, dificultad para respirar, 10 y 6 náuseas y vómito, inhabilidad para moverse, 6 convulsiones, sofoco, se detiene la respiración y del 3 al 5, 3 o 5 minutos de vida. De aquí para abajo, señores técnicos, ustedes no deben permitir en la mina trabajar en ningún frente. ¿Por qué? El hecho que yo pueda trabajar acá con 17% no significa que esté seguro. Llegase a ocurrir un accidente y usted supo que estaba trabajando fuera del 19, o sea, por debajo de 19,5, y usted fue permisible con eso, dejó seguir trabajando, ahí hay unos aspectos disciplinarios y judiciales graves, ¿sí? Porque lo pueden comparar a uno de homicidio o alguna cosa culpable. Entonces, siempre debajo de 19.5 yo le informo a mi jefe inmediato, ya si el jefe inmediato permite trabajar, aunque no creo
habría que mirar porque tiene unas responsabilidades judiciales altas. Este tipo de, digamos, de niveles que se les muestran acá, digamos que solo habla del oxígeno, pero si yo veo que aquí disminuye el oxígeno, es muy seguro que el dióxido, o sea, este de acá, el CO2, esté subiendo. Y el CO2 es algo, digamos, cuando empieza a bajar el oxígeno, puede que el CO2 sea una vaina inmediata, que pasó de, no sé, de 5 partes por millón a 10.000. ¿Y ustedes saben que el límite cuánto es del CO2? El límite permisible es 5.000 partes por millón. Entonces, esos 5.000 partes, no se les olvide que se deben aprender la tabla de los gases. Esas 5.000 partes por millón puede subir a 10.000, a 20.000. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. En muchos lugares aún veo multidetectores de 4 gases, lo cual no se debe manejar así porque uno que tiene que medir los 6 gases. Puede que tenga 2 multidetectores, en uno 4 gases y en el otro 2, obviamente diferentes, pero que controlar las 6 mediciones de gases. ¿Listo? ¿Entendido ahí? Sí, señor. Sí, profesor. Bueno. Sí, señor. Nosotros tenemos algo que es la parte explosiva, que es del metano, que ya saben que el símbolo es CH4. Entonces, nosotros con metano tenemos que tener unas condiciones que ya saben que el metano, el máximo permisible, ¿cuánto es? 1%. 1%. Listo. No podemos trabajar por encima de 1%. Inclusive, después de 0,5%, tengo que empezar a controlar la ventilación en esos frentes porque puede haber algo súbito, o sea, que se subió. Y ya sabemos que si hay oxígeno más chispa más metano, explosión, segura. ¿Listo? Fuentes de ignición. Vea. Todo lo que nos aparece acá. ¿Sí? Todo lo que nos aparece acá. Escribieron acá. Ah, sí. Sí, Dana, ya vamos para allá. Sobre las fotos para que identifiquen cuál es el equipo. Apenas estoy dando lo que nos va a medir y cuáles son las fuentes de ignición. El dióxido. Entonces, el dióxido de nitrógeno es el que se dan voladuras. Sí, mira, parece que es gas marrón amarillento, un olor desagradable, es producto de la combustión a temperaturas altas, ¿sí? Se presenta donde hay diésel. ¿Y su nivel permisible cuánto es? 0.2 partes por millón. 0.2 partes por millón. Pues mire acá, esto es de una industria Safety, pero nosotros sabemos que es 0,2. ¿Listo? Mírelo, aquí sí aparece. El 0.2. Entonces, mire, de 0.2 a 1, aquí ya, esto es de OSHA. O sea, esos niveles son de, digamos, de esta institución que dice que puedes tener hasta 1, pero nosotros la tomamos de uno que es A, la A, C, G, I y H. Esa entidad dice que es 0,2. ¿Listo? Mire lo que pasa en 5 y 10, irritación de la nariz y garganta, de 20 irritación en los ojos, 50 partes por millón, usted dura 30 minutos. Entonces, ojo, en las voladuras se pueden producir hasta 3.000 partes por millón. El H2S, ácido sulfídrico, ¿cuánto es el límite permisible? Una parte por Una millón. parte por millón. Listo, mírenlo acá. Entonces, da un olor a huevos podridos, ¿sí? Es un gas pesado, es asfixiante, ¿sí? Es asfixiante. Puede ser descomposición de la materia orgánica, a veces puede, digamos, con el agua y la madera, y es incoloro. Efectos. Mínimo olor persistible, comienza irritación en los ojos, o sea, le empieza a arder los ojos. A las 100 partes por millón, tos, pérdida del sentido del olfato, después de 2 o 5 minutos. Y aquí para allá yo ya digo que
eso ya, digamos, puede ser hasta la muerte. El monóxido, ese es el que tenemos en las casas, vea, cuando prendemos el gas natural y tanto que molestan por el control. Se da por combustión interna, ¿sí? Límite permisible 25. ¿Qué lo produce? Vehículos, calentadores a gas, gas estufa. Nosotros, digamos que el monóxido también se produce el carbón, viene inherente ahí a, por ejemplo, usted puede perforar un barreno y colocar el multidetector ahí y va a haber trazas de monóxido de carbono. Cuando, por ejemplo, los mantos se incendian, ¿sí? Es asfixiante. Pues, ojo con eso. Efectos, mire. Dolor de frente de 2 a 3 horas con 1.600 partes por millón, náusea y muerte en 1 hora. Llegar de 25 a 1.600 partes por millón es súper sencillo cuando hay monóxido. Entonces, ojo con eso. El dióxido o dióxido de carbono, ¿sí? Bolsas de gas de CO2 que puede haber en el carbón. Límite permisible 0.5% o 5.000 partes por millón. Gas no inflamable, sin olor, incoloro, es asfixiante también. ¿Sí? Efectos del CO2, mírenlo. Del 0.3, o sea, hasta las 5.000 partes por millón, 0.5 es igual a 5.000 partes por millón. ¿Sí? Dolor de cabeza y aumento de frecuencia respiratoria, es decir, empezamos a respirar más rápido. La ventilación pulmonar aumenta un 5%, es decir, hiperventilamos. Y de aquí para allá es muy probable que eso sea súbito, o sea, la muerte. Ojo con este gas. Se ha demostrado que las últimas muertes por asfixia se presentan por el dióxido. Los que trabajan en minería saben que es muy peligroso. Y aquí está lo que me decía Dana. Este es un multidetector, véanlo. Para mí, uno de los más recomendados es este aparatico, el Hybrid MX6. De hecho, es los que utilizan los de salvamento para ir a hacer rescates. Miren bien las partes, todo. Este lo van a tener en el video. Muy buen multidetector. ¿Sí? Él tiene una caja negra donde graba todos los picos, graba todas las tomas a que es expuesto. Entonces, ahí para que lo conozcan, los que no nos... Distribución del MX6 de los gases. Pues miren que el H2S y el monóxido de carbono están en un solo sensor. ¿Sí? Tiene su batería. Tiene unos rangos, es una pantalla color, entonces da ahí digamos, el nivel de batería. Por eso cuando miremos más adelante cómo es el procedimiento de utilizarlo, hay que tener en cuenta que toca revisar la batería, no es que entremos y se descargue. ¿Sí? Por ejemplo, acá. En el techo encontramos metano, el monóxido en la mitad y el ácido sulfúrico H2S. ¿Esto de qué depende? De la densidad de cada gas. ¿Sí? Entonces, si es muy denso, pues va al piso. Si es menos denso que el aire, pues va arriba. Después vamos a ver una gráfica donde les sale qué gas está en qué parte de la sección de la mina para medirlo. Sin embargo, uno tiene que hacer un muestreo como mostramos ahorita con el termohidronemómetro, que es sondear toda la sección. Y el multidetector no debe ir pegado al cuerpo, ¿no? Debe ir hacia adelante. Nosotros extendemos la mano hacia el frente y llevamos el equipo hacia el frente para que tome las medidas antes de que pasemos nosotros, ¿no? Entonces, este sería como unas reglas de muestreo, que pues orden de muestreo, oxígeno, gas, combustible y los tóxicos. ¿El combustible cuál es? Metano. Sí, señor. Y los tóxicos los que alcanzamos a ver y asfixiantes. ¿La calibración cada cuánto es? ¿Y un equipo de esos? Cada 3 meses. Cada 3 meses. Listo, cada 3 meses. Y un bomb test, que es una verificación, que eso lo vamos a ver como hacemos, por ejemplo, con la encerada. Esos equipos hay que encerar. Esta es la rutina diaria de un multidetector.
Entonces hay que verificar la batería. Digamos que aquí falta algo antes, que es verificar el estado físico. Verificar batería, estabilizar temperatura en ambiente, es decir, estos aparatos solo se pueden prender o apagar en superficie, no en la mina. ¿Sí? Realizar ajuste a cero, o sea, encerarlo, que eso lo vamos a ver después, cada aparato cómo funciona. El band test es verificar, borrar los picos, que es borrar lo del turno pasado que sufrió exposiciones muy altas. Aquí aparece que uno puede darle un usuario, si a ese equipo se le puede dar un perfil, y seleccionar campo, que es, digamos que estos dos ya son particulares del equipo. Este es el otro, vean, Dragger. Mide los mismos gases. Este se dice que es más sensible a la medición de CH4. Es como más sensible, lo detecta más rápido. ¿Sí? ¿Entendido lo del multidetector? ¿Alguna pregunta? No, señor. Profe, ¿ese también mide los 6 gases? ¿Cuál? Solamente Que está mostrando ahí, profe. Sí, él viene para 6. El 5600. Y ese es más sensible que el 5000, que el MX6 es más sensible, más rápido mide los gases, sí es cierto, ingeniero. Sí, Es que ese sí no lo había visto. Sí, digamos que es que este me daba a mí mucha briega en el mantenimiento. O sea, para mandar una pieza de estas es un complique. Y digamos que este es más guerrero, por decirlo así. Aguanta más agua, polvo, todo, ¿sí me hago entender? Y por ejemplo, en las minas de Esmeralda, que allá hay un ácido, no le entraba tan rápido a la tarjeta electrónica. En cambio, a este sí se me molestaba. ¿Listo? ¿Entendido todo hasta ahí? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, Señor. espéreme acá, miro a ver si todo. Lorena, Dana, ¿todos han entendido así? ¿Los que no conocen de minería han entendido? ¿Sí? Lorena, pueden escribir por el chat. Dana también puede escribir por el chat. Hasta ahora estamos viendo los equipos. Todavía no estamos viendo... ¿Arturo está entendiendo? ¿Todos? Cristina, Jair. Listo, bien. Hasta ahora estamos viendo las generalidades porque después toca aprender a operar cada equipito. Ya aparece el que les hablaba, mire, ya no es el anemómetro, sino este aparato se llama termohidroanemómetro. Entonces este nos mide velocidad, nos mide temperatura seca, nos mide temperatura húmeda, nos mide humedad relativa, nos mide si queremos, si le agregamos nos puede medir de una vez. La Q que significa, ¿se acuerdan que les había dicho? Caudal. Caudal, sí señor. Entonces de una vez nos puede medir esas. Sí, yo lo programo, ¿no? Esta es la hélice, ¿sí ven? Que aquí ya se despliega, no viene así, esta viene plástica, a veces no es tan sensible. Y estos equipos son muy importantes para realizar algo que nosotros llamamos que son los aforos de ventilación. Entonces, esos aforos se realizan en esas estaciones donde les digo. Entonces, en los aforos uno mide gases, velocidad, temperaturas y determina el caudal que está pasando por ese punto de la mina. Fijo, en la mina tiene que haber una estación de aforo en la entrada de la mina y en la salida de la mina. Mírenlas acá. Entonces, ¿qué nos mide? Velocidad del aire, temperaturas, entonces las dos, temperatura húmeda, temperatura seca, humedad relativa y en algunos casos caudales. Las unidades, véanlo, metros por segundo, temperatura en grados centígrados, humedad relativa en porcentaje y caudales en metros por minuto. La humedad relativa, ¿qué es? Es la saturación del aire con agua. Es decir, por ejemplo, si ustedes, yo no sé si han experimentado que van, por ejemplo, a tierra caliente y empiezan a sudar, empiezan a sentir que tienen mucho calor, pero no sudan, ¿sí? Entonces, esa es la sensación de humedad relativa. La humedad relativa se mide hasta el 100%, ¿sí? Habría que mirar porque después del 70% hay problemas de ventilación, ¿sí? Tocaría mirar. Generalmente nosotros no tenemos
bueno, sí, en algunos frentes hay problemas de humedad relativa, pero en minería, en minas, digamos, después digamos, antes de los 1500 sobre el nivel del mar, sí ya presentan humedad relativas muy altas. Acuérdense de esto, si la temperatura seca es igual a la temperatura húmeda, la humedad relativa es de 100%. Regla general. Y no se les olvide, la temperatura seca siempre va a ser mayor que la temperatura húmeda. Entonces miren esta formulita, yo les dije, ya vamos a ver formulitas, ¿ven? Así determino la temperatura efectiva. 0,7 por TH más 0,3 por TS menos B, que es la velocidad. ¿De qué hemos hablado ahí? De lo mismo que venimos hablando siempre. Velocidades, temperaturas, y aquí ya temperatura seca y temperatura húmeda. Y miren el artículo que nos dice el decreto. Si la temperatura efectiva le da 28 grados, quiere decir sin limitaciones. Pero si le da 29, solo puede trabajar 6 horas. Pero si le da 30 grados, solo 4. Si está por encima de 32 grados, no se podría trabajar. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. De eso vamos a hacer ejercicios, tranquilos. Y ya estoy buscando la manera para que lo hagamos así. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Sí. Ahí donde usted decía que con el termohidroanemómetro se podía medir también el caudal, o sea que ellos traen o vienen programados con una área para definirla. No. Ahí viene una parte que dice, depende del termohidroanemómetro, ¿no? Pero hay una parte que dice sección o parámetro. Entonces, en ese parámetro uno le agrega el área de ese punto y le bota el caudal de una. Entonces, habría que ver si tienen el termo por ahí en las empresas o le toman una foto, yo lo examino y si algo miramos y les explico cómo. ¿Listo? Listo, señor, gracias. Bueno. Entonces, miren, él trae todas estas partes. Creería que mañana les voy a enviar los manuales de cada aparato para que los tengan ahí y de ahí hacer una actividad que es hacer un procedimiento. El anemómetro del que hablábamos, pero es análogo, ¿no? Entonces, todavía veo la hélice por ahí trabajando, son muy buenos. El velómetro, y aparece este otro, el tubo de humo, importantísimo. Cuando esta hélice no se mueve, cuando esta de acá no se mueve, pues es difícil determinar la velocidad, entonces utilizamos tubo de humo. Ese tubo de humo funciona fácil, usted se para aquí, otra persona se para aquí a los 5 metros, ¿sí? Aquí sueltan la bocarada y este señor tiene un reloj, un cronómetro. Sueltan la bocarada y ella va viajando así. Y acá el señor apenas pase, toma el tiempo. Entonces nos dijo 13 segundos, entonces 13 segundos se demoró. Y no se les olvide que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, eso nos daría que 5 metros, dividirlo sobre 13 segundos y nos daría la velocidad en ese punto. ¿Sí me hago entender más o menos? De esto vamos a hacer también ejercicios. Los tubos son muy buenos. Cuando uno no puede, pues le toca con algo que uno coloca a veces el talco de bebé. Pero entonces ahí cambia la densidad, ¿no? Porque esto tiene una densidad, digamos, diferente. Estos son, miren, así se hace. ¿Ven? El tubo de humo, mírenlo acá cómo funciona. Uno rompe las puntas y él va botando el humo. El ariámetro, ya hemos hablado de él. ¿Sí? Entonces, la gracia es determinar cómo somos